Bueno, no es fácil después de Eva. Realmente es una mujer que creo que yo nací admirándola, que lo único que lamento es que haya vivido tan poco, que supongo que si hubiera vivido más tiempo nos hubiera ido mejor a las mujeres en este país, y que si ustedes iniciaron esta presentación, no sé si está bien contar anécdotas, pero bueno, como es un ámbito bastante familiar, mi padre fue apoderado de Eva y de toda la familia Duarte desde el año 45 hasta que él murió en el año 85, así que mi vida estuvo muy vinculada a esa mujer y a esa familia, y aunque soy más vieja de lo que parezco, pero Eva murió cuando yo ya tenía 3 años y bueno, fue un vínculo importante para mi familia. Yo me he dedicado toda mi vida laboral a los derechos de las mujeres en el campo de la sexualidad, a los derechos sexuales y reproductivos, y así como decían antes, ponelo si querés, que como de Eva decía que la mujer debe optar, que la mujer debe elegir, seguramente no se puede elegir lo que no se conoce, y que el conocimiento es básico para ser libres, porque solamente es libre el que puede elegir. Y en el ámbito de la sexualidad, ustedes saben que la historia argentina ha relegado mucho a la mujer, que como decían justamente el video, ha ido sumando deberes y postergando derechos, pero creo que en los últimos años, y sobre todo después de recuperar la democracia, los derechos vinculados al propio cuerpo, a la propia sexualidad y a la esfera de la reproducción se han sumado, y ahora lo que es importante es que los conozcamos todas y que los podamos compartir con otras y con otros para ayudarnos. Yo les traje unos libritos que están ahí, que llévenselos porque son para ustedes, que tienen que ver con eso justamente, y estos folletitos que de todos los temas que nos afectan, el tema de la violencia en relación a la sexualidad y la naturalización la naturalización del abuso, es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Avanzar si quieren. Bueno, nosotros tenemos una historia política y normativa en un país con una extensión geográfica muy grande, en principio con pocos habitantes, donde había que poblar. Entonces la ideología fue fuertemente pronatalista y el Estado tuvo una actitud refractaria, una actitud de rechazo a reconocer y atender problemas que estaban relacionados con la sexualidad. Para colmo tuvimos varios gobiernos de facto y una última dictadura feroz donde hubo decretos que eliminaron todas las actividades de control de la natalidad con este argumento de que los espacios despoblados significaban debilidad geopolítica. ¿Avanza? O si querés. ¿Querés que vaya yo para allá? Bueno. Pero el mundo se mueve a sus ritmos, y en 1979 en las Naciones Unidas se aprueba la conferencia que todo el mundo conocemos como CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. De todas las convenciones, las conferencias, los tratados, los acuerdos trazados en los últimos años, la CEDAW es la más fuerte. Y por suerte, a poco tiempo después de la recuperación de la democracia en la Argentina, se ratificó esta convención por una ley
Y cuando se produce la reforma constitucional en nuestro país en el año 94, todas esas convenciones, tratados internacionales y pactos que tenían que ver con derechos humanos y la CEDAW entre ellos, formaron parte de nuestra Constitución en el artículo 75. De manera que todo lo que esta convención dictaminó, refirió, planteó, para nosotros es ley, porque es parte de nuestra Constitución. Y algunos artículos importantes que es necesario compartir y conocer es el que reconoce el derecho a las mujeres a decidir si quieren tener hijos, cuántos, con qué espaciamiento y en qué condiciones. Y además plantea que los Estados parte deberán adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, tanto en la esfera de la atención médica como en todas las esferas, pero en este ámbito plantea condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, de acceso a servicios de atención médica y de planificación familiar. Poco después, y coincidente con el año de reforma constitucional argentina, se produce en el Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que otra vez se abre un debate interesante, porque si bien nosotros tímidamente, y nos llevó muchos años, poder hablar de determinadas cuestiones, aun cuando nos afectan muy de cerca, pero en esta conferencia se habla del aborto y dice que no debe ser promovido como un método de planificación familiar, pero sí reconoce que es la primera causa, que es la primera causa de muerte materna. Ustedes saben que en todo el mundo y en nuestro país, además tenemos el triste lugar de ser de los países que tenemos mayor número de muertes de mujeres en edad fértil por causa del aborto. En realidad, el aborto no es causa de muerte en los países donde es legal, porque no es de riesgo. Sí, en los países donde es ilegal, o como en el caso de nuestro país, donde desde el año 1921, cuando se escribe el Código Penal, se admitió, piensen que en el año 21 era un tiempo de fuerte inmigración, con gobierno de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen, donde llegan muchos inmigrantes que venían muy pobres, porque realmente venían a hacer la América, y además de que no venían en avión, venían en barcos muchos días, un mes por lo menos, y no en las mejores condiciones, sino en condiciones de hacinamiento, y llegaban y vivían en conventillos y también en condiciones de hacinamiento. Entonces imagínense cuántas situaciones se vivirían y qué poco elegible sería un embarazo muchas veces. Entonces, en ese año hubo hombres que pensaron en esa situación y que determinaron que cuando la mujer estaba embarazada como víctima de una violación o cuando el embarazo causaba riesgo a su salud, tenía derecho a el aborto. Pero como después de ese gobierno vinieron otros gobiernos conservadores, otros gobiernos dictatoriales y otros intereses, se priorizó el crecimiento demográfico y se tapó, se ocultó, se oscureció esto que estaba escrito en el Código Penal argentino desde el año 1921, y todos crecimos
desde aquellas épocas hasta las nuestras, con la idea de que en nuestro país el aborto es prohibido. Pero bueno, a partir de la recuperación de la democracia, a partir de poder enterarnos qué pasa en el mundo, qué se discute, qué se debate, empezamos a rastrear y empezamos a descubrir qué derechos tenemos y a pelear por algunos más. En el 95 hay otra conferencia interesante en China, donde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también establece que en circunstancias en que el aborto no esté en contra de la ley, el sistema de salud debe capacitar y entrenar a los proveedores de servicios de salud y debe tomar otras medidas para asegurar que todos sean seguros y accesibles. Imagínense que todo esto es revolucionario a nivel mundial en poco tiempo, entre el 94 y el 96. Y todo se incorpora a nuestra ley, a nuestra Constitución en ese artículo 75. Entonces, esto genera un debate público interesante y se desplaza el eje que estaba fijado en las metas demográficas, en esto de poblar el país, hacia los derechos humanos. Empezamos a pensar de otra manera. Y se enfatiza el vínculo entre población, desarrollo y también satisfacción de las necesidades de las personas. Se promuevan que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, su sexualidad y la reproducción, y se promueve el derecho a la información, a la privacidad y a la integridad cultural. Por supuesto que nos lleva muchos años un cambio. Yo tengo una gran amiga que es muchos años más grande que yo, y cuando yo era joven, ella desde su mayor experiencia, cada vez que me entusiasmaba por alguna novedad, me frenaba y me decía: Tere, 10 años. Y yo la odiaba porque decía: ¿cómo vamos a tener que esperar 10 años para que esto sea posible? Y después aprendí que sí, que los cambios fuertes que tienen que ver con lo cultural y con lo ideológico, 10 años es poco. Pero para eso estamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, entonces? De esto, de la facultad de las personas para tomar decisiones libres sobre su sexualidad, decidir si quieren tener hijos o si no quieren tener hijos. Nuestra cultura tiene el tema del tener hijos muy fuertemente ligado al ser hombre o ser mujer. Si un hombre no puede tener hijos, es tildado como, no sé, quizá no tan hombre. Si una mujer decidiera que no quiere tener hijos o que no le gusta la maternidad, es vista como no demasiado buena. Y no hay ningún tango ni ninguna samba que no hable de la madre como un ser supremo y bondadoso, cuando nosotros sabemos que hay un montón de madres que la verdad no son las mejores personas, y el ser madre no te hace buena automáticamente. Sin embargo, parece que ser madre es ser buena. Y el lugar social que ocupa la maternidad es muy fuerte en nuestra cultura. Nosotros inclusive tenemos enormes contradicciones culturales, porque no estamos del todo de acuerdo con los embarazos en la adolescencia. Yo he trabajado muchísimos años en el sector salud y parece que hay que eliminar el embarazo en los adolescentes, cueste lo que cueste, cuando en realidad la sociedad toda y desde todos los lugares empuja a los adolescentes a que sean madres y padres. Si una chiquita de 14 años ingresa en una institución,
y sobre todo en una institución de salud, pero en cualquiera, es probable, salvo que vaya muy bien armada, pero a esa edad o son muy tímidas y hablan para adentro y se tapan con el pelo, o para poder avanzar son muy avanceras. Entonces generan rechazo y probablemente aquel adulto que las recibe en la institución les diga: ¿qué querés? Con suerte. La misma chiquita de 14 años, si aparece en la misma institución con una panza de 6 meses, va a recibir otro trato y seguramente el mismo adulto le va a decir: mamita, ¿qué necesitas? ¿Querés un turnito para el doctor? O algo parecido. Si un varón de 14 años o de 13 años o 15 deja embarazada a una mujer, no sé qué reacciones racionales pueda originar, pero lo espontáneo en una gran mayoría va a ser: ¡oh! Míralo vos al pibe. Y está como valorizando su virilidad porque lo demostró, como también hay muchos hombres que necesitan, a través de tener muchos hijos, demostrar su virilidad. Entonces, en una sociedad que tiene esto tan fuertemente metido, poder decidir si los hijos realmente es algo que con responsabilidad y con todo el amor que se merecen y en las circunstancias que se merecen, se quieren tener o no, y cuántos, y cuándo, y con quién, y cada cuánto tiempo. Todo eso tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto todos los métodos que estén al alcance de la ciencia actual que nos ayuden a poder elegir deben ser accesibles. Bueno, estos derechos están basados en un principio de integridad corporal que se refiere al control sobre el propio cuerpo, en un principio de autonomía, de tomar las propias decisiones, en un principio de igualdad, de que todas las personas podamos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, y en un principio de diversidad, que no importan las diferencias de religión, de cultura, las diferencias económicas, la orientación sexual, todos tengamos derecho a decidir. También nuestra cultura es muy paternalista y nuestros sistemas, sobre todo el sistema de salud, es muy paternalista. Y la gente se acostumbró a que le digan lo que tiene que hacer, a que le den órdenes. No puede, no puede, no puede, no puede. Haga esto, 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 esto. Entonces tenemos que poder ir compartiendo este derecho a decidir. Escuchar y decidir informados. Dar consentimiento o no a lo que queremos hacer. Por supuesto que es deber de los estados respetar, proteger y cumplir los derechos. En esto nos falta un trecho. Tenemos otra cuestión cultural nuestra, es esto de subestimar lo que significa ser funcionario público y confundir las palabras, como se confunde la política, los políticos, y se confunden los funcionarios, y la gente expresa esto como si fueran malas palabras porque ha habido muchos que les han hecho mal a esas palabras, pero no porque la política no sea un bien que hace que podamos vivir en democracia, no porque los políticos no debieran ser quienes construyen para todos y nos representan, y los funcionarios
los hombres y las mujeres más responsables que asumen cumplir funciones dentro del Estado para todos aquellos que nos necesitan. Yo he sido funcionaria pública siempre porque he trabajado como docente en escuelas públicas y como médica en salud pública. He cumplido funciones en el Estado. Y muchos de ustedes también lo son. Y muchos no se dan cuenta de eso y en lugar de conocer la ley, o la desconocen, o la rechazan, o priorizan sus ideologías personales por encima del derecho de las personas. Entonces, no falta un trechito para que se sancione el incumplimiento. En el mientras tanto, en la medida que todos nosotros podamos estar mejor informados, tenemos muchísimo que hacer. Entre otras cosas, Salud Sexual tiene un 0800 que está en todos los folletos, que no es un número de denuncia, es un número en principio de información. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier joven, adolescente, cualquier persona puede llamar, es gratuito y confidencial, y consultar sobre algunos temas que a veces, porque por falta de respeto, por falta de decisión, de respeto de los otros, de decisión nuestra, no nos animamos a preguntar sobre cualquier tema que tenga que ver con esto. Y también toma denuncias. Por ejemplo, si nosotros, la mayoría de ustedes vivirán en Trelew, algunos quizás son de Rawson, van a un centro de salud o un hospital público y no les informan cuando solicitan información, les niegan un anticonceptivo, no tienen un preservativo a mano sin necesidad de pedirlo, pueden llamar y decir, me pasó esto en tal lugar. Y la mayoría de las cosas se resuelven. Bueno, les paso rápido una serie de leyes que desde mediados, que en esta última década, realmente se han sucedido. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, esta misma ley menciona ya el derecho de los niños, niñas y adolescentes y plantea el interés superior del niño. Es innovador. Y también nos cuesta horrores acostumbrarnos, porque muchos de nosotros crecimos y nos formamos en una época donde los niños no tenían ni voz ni voto. Así como las mujeres antes de Eva no votábamos, los niños no eran escuchados, su testimonio no era válido, se decía que fabulaban, entonces se buscaban pruebas materiales, pero el relato del niño no tenía valor. Tenemos que acostumbrarnos, sobre todo los que cumplen funciones en instituciones del Estado, a que los niños, las niñas, los adolescentes tienen derecho, que la prueba número 1 ante cualquier situación es el relato del niño, que en la mayoría de las situaciones, a veces de maltrato que viven, no tiene por qué haber señales en el cuerpo, y entonces hay que escuchar lo que expresan, que deben ser atendidos, que no se los puede desatender porque no vengan acompañados por un adulto, y que deben recibir respuesta. Después tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en nuestra provincia, bueno, esta ley por supuesto incrementa mucho más todo esto que plantea ya el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Pero fíjense que Chubut es pionera en todas estas cosas, y esta ley, que a nivel nacional se sanciona en el 2005, en nuestra provincia se sancionó en el 1997. Y también el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que a nivel nacional es desde el 2002, nosotros lo desarrollamos en el 99 y empezó
a implementarse en el 2000. Esta ley también es importante que la conozcan hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, que tiene que ver con el parto humanizado y se refiere a todas las prestaciones que reciben las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. El derecho de la mujer, el derecho del recién nacido y el derecho del papá. Y muchos de ustedes saben del maltrato. El momento del parto para una mujer es un momento fuerte y único, tanto si es feliz como si es una situación no querida. Es un momento muy fuerte, que a las mujeres nos transforma y que nadie tiene derecho a que ese momento sea contaminado con falta de respeto, con maltrato o con un dolor innecesario. Volvemos al tema del aborto. Yo no quiero ser muy reiterativa en esto o centrar toda la salud sexual y reproductiva en esto, porque por supuesto tenemos mucho que hacer desde la educación para poder elegir. Una vez que elegimos, tenemos muchos métodos gratuitos y posibles para poder tener o no un embarazo, pero aun cuando todo esto estuviera excelentemente aceitado, que no lo está, lamentablemente, pero aun cuando estuviera muy bien aceitado, siempre va a haber situaciones de embarazo no queridas y que afectan a la mujer. En todas las edades y en todos los niveles sociales. Pero pensemos en las más chiquitas, en mujeres que han sido víctimas, y que lamentablemente es muy frecuente, víctimas de abuso desde su infancia. Mujeres que no han podido discernir si estas situaciones de vida son las normales o podían haber elegido otra cosa. Mujeres que cuando tienen su desarrollo físico, como quedan embarazadas, a veces sin ni siquiera haber tenido su primera menstruación, y mujeres que no pueden entender cuál es la naturaleza de lo que están viviendo. Entonces, otra vez tenemos que volver a pensar en esto. Hay mucho que hacer desde la educación, hay mucho que hacer desde la prevención, pero hay situaciones que lamentablemente siempre van a ocurrir, y entonces también tenemos que pensar en el derecho a la interrupción de un embarazo, pensando no solamente en la vida de esa mujer, sino también en la vida de ese hijo. Esto lo digo porque es muy duro ir como pensando y repensando y desarmando lo que uno armó y volviendo a construir a medida que se conoce más realidad. Creo que así como los jóvenes son revolucionarios y van adelante en un montón de cosas, en este tema me permito decir que muchas veces somos los viejos o los más grandes los que aceptamos mejor algunas cosas, y creo que es porque con el tiempo se conocen más vidas ajenas y más vidas propias. Entonces, volviendo a este tema, se reconoció también, y recién en estos años, que el aborto era un grave problema de salud pública. En nuestro país, de todas las causas por las cuales se puede morir una mujer entre los 10 y los 49 años, incluyendo los accidentes, piensen en todas las enfermedades que conocen, piensen en el cáncer, piensen en lo que quieran, de lo que más se mueren es de abortos.
Y en nuestra provincia, que por ser patagónica, por ser progresista, más en el discurso que en la realidad, pero bueno, ese porcentaje es del 23%. Tenemos también la ley de anticoncepción quirúrgica, algo impensable hace unos años, y que hoy el único requisito es ser mayor de edad y, estando bien informado, tomar la decisión. Las mujeres y los hombres. Otro problema que tenemos por cuestiones culturales es que los hombres miran para otro lado. Y la verdad, cuando una pareja es estable, cuando un hombre decide que quiere compartir con esa mujer o no, pero decide que no quiere ser padre, no tiene por qué mandarla a su pareja a que se someta a una intervención quirúrgica, cuando la anticoncepción quirúrgica para el hombre es muchísimo más sencilla, no requiere ni internación ni nada, y bueno, la verdad que es cuestión de pensarlo y de tomar la decisión, y no les afecta en nada a la masculinidad, para nada. Simplemente no tienen hijos. Bueno, otro gran logro fue la Ley de Educación Sexual Integral. A fines del 2006, acá me he reencontrado con algunas personas que me han sufrido como docente, y no les quiero preguntar, pero seguro que hablamos de educación sexual mucho antes que la ley. En realidad lo hicimos siempre, pero la ley da respaldo. Y no hay absolutamente ningún pretexto para decir, uy, no se puede, qué van a decir los padres, qué va a decir el director. Y en realidad es hablar de la propia vida, no hablar de mi ideología respecto de la sexualidad. La Ley de Protección Integral a las Mujeres, y acá sí que nos faltan kilómetros, porque todos saben y vemos un noticiero y constantemente, y ahora con esto del Día de la Mujer parece que aflora mucho más el tema de la violencia contra la mujer, y pensemos en los distintos tipos de violencia, no solamente la violencia física. La violencia psicológica suele ser muchas veces más destructora. Entonces, es una cosa de la que hay que hablar mucho, de la que hay que asesorarse, de la que hay que reclamar, de la que no tenemos que animar a denunciar, a no tener miedo, y a ver si podemos lograr entre todas y entre todos esta revolución cultural, porque realmente es una revolución cultural lograr que las conductas masculinas no estén vinculadas con la violencia y que la mujer no esté vinculada con el sometimiento. Que nadie naturalice el maltrato y que ninguna mujer crea que es merecedora de su vestida. La ley de los derechos del paciente, que habla también de la asistencia, del trato digno y respetuoso, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad. Bueno, también nos queda largo camino, pero el que conoce la ley puede reclamarla. En nuestra provincia, en el año 2010, se aprobó la ley de aborto no punible. Es la única provincia que tiene una ley sobre aborto no punible. Y ninguna provincia en el país puede hacer algo que no lo diga la Constitución. En realidad, para nosotros, esta fue una ley, si se quiere, innecesaria, porque era como explicar lo que está escrito en el Código Penal. Pero a veces es necesario explicarlo para romper resistencias. La verdad que se juntaron, yo digo que a veces hay que
ser rápidos y descubrir cuando están alineados los planetas. Y en el 2010 se alinearon los planetas. Yo tuve la oportunidad de escribirlo, pero pude contar con una diputada que tuvo la valentía de presentarla, y tuve compañeras que tuvieron la valentía de recorrer a todos los diputados y explicarles, y se votó y se aprobó por unanimidad, y también el gobernador la aprobó, que podría no haberla aprobado. Es decir, se dio todo en un corto tiempo, y entre el mes de enero del 2010, en que un grupo de nosotras nos pusimos a trabajar muy fuerte en esto, a raíz de un caso de un adolescente que solicitaba la interrupción de un embarazo provocado por una violación, y un adolescente que sufrió mucho, nos pusimos a trabajar, y entre enero y mayo pasó todo esto. Lamento esa adolescente que sufrió tanto, y siempre esta necesidad de que alguien sufra para que otros nos pongamos a hacer algo. Pero bueno, el Día de la Mujer es el Día de la Mujer por eso, porque unas cuantas se murieron reclamando cosas o reclamando derechos. Así que debe ser así la historia. En el 2012 hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que tiene que ver con nosotros, porque si bien es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue por el caso de esta adolescente que les conté en enero del 2010, que finalmente se realizó la interrupción de ese embarazo. Esta chiquita retornó a su vida normal, tenía intentos de suicidio, estaba muy angustiada. Además, a raíz de su embarazo, descubrió que el que ella creía que era su papá tampoco lo era, o sea que fue muy duro para ella. Pero como a pesar de todo eso, muchos que no pueden pensar en las vidas que no tienen, hicieron un reclamo ante la justicia pretendiendo ir con todo para atrás. Y a la Corte Suprema de la Nación le llevó 2 años analizar el caso, y aunque la interrupción del embarazo ya se había realizado 2 años atrás, este fallo se planteó que era no solo para ese caso, sino para todos los que ocurrieran. Y quedó muy claro y muy respaldado que toda mujer que esté embarazada producto de una violación tiene derecho a interrumpir ese embarazo. Una cosa que es importante aclarar, porque hay gente por ahí que no está de acuerdo con el aborto y es totalmente respetable, es que la ley no obliga, la ley da derecho. Si una mujer fue violada, quedó embarazada, acepta ese embarazo, decide seguir adelante, ser una buena mamá y está todo bien, nuestra obligación no es convencerla de que tiene que abortar. Nuestra obligación es ayudarla, cuidarla y darle el mejor parto y el mejor acompañamiento para el desarrollo de su hijo y para su propia salud. Nadie elige por otro. Pero si esa mujer está realmente angustiada, como le pasa a muchísimas mujeres, y no puede aceptar que producto de esa situación tan horrible y desgraciada, encima tenga un hijo que va a tener la cara de su violador, y que cualquier mujer que lo haya sufrido, al menos así lo relatan, son situaciones que no van a olvidar nunca jamás con ningún tratamiento psicológico ni nada parecido, y con el agravante de que esto que es tan difícil de olvidar se mueve dentro de esa mujer, crece dentro de esa mujer,
le recuerda a cada instante de día y de noche de esa mujer esa situación. Entonces, algo que también tenemos que entender, que la ley no nos exige ser heroínas. Ni siquiera la religión nos exige ser heroínas ni héroes. Y que el riesgo para la salud, para la vida, o lo que cada una podemos tolerar, no depende de que seamos más buenas o más malas. Depende de nuestra estructura psíquica, de nuestra formación personal. Hay mujeres que han recibido mucho amor desde muy chiquitas, que son muy enteras, muy seguras, que pueden con cosas pesadas, y otras que no, y no son más malas. Tienen menos estructura, menos fortaleza, o han tenido menos apoyo, o han tenido menos algo, y no pueden. Y probablemente, si solamente nacieran los niños que las madres pueden tener y que los padres aman, habría muchos menos niños abandonados, maltratados, abusados. Entonces, no solamente es la vida de la mujer, sino del niño. Sí, pasámela, porque si no yo sigo hasta mañana. Si ya me fui mucho, discúlpenme, hacemos una más y ya está. Dame la otra. Bueno, y esta es una de las últimas leyes en materia de salud sexual y reproductiva, que es el derecho a la identidad de género. También un derecho tan rezagado y tantas personas que han vivido tantos años o siguen viviendo tantos años escondiendo una tendencia sexual, escondiendo su identidad de género, no pudiendo amar a quien quieren amar o no pudiendo manifestarse como necesitan manifestarse. En realidad, todo lo que limita, todo lo que reprime, todo lo que encasilla, lo único que genera es muchísimo dolor y muchísima hipocresía. Porque el que no puede ser aceptado elige disimular. Entonces, de eso se trata, de no sentirnos que la ley nos obliga a actuar de una manera, sí que nos da derecho a poder elegir de qué manera actuar. Y ahí está la gran diferencia. Dame la última. Y qué bueno, con lo que empezamos, ¿no? Que para poder ser libres, seguramente hay que poder elegir. Así que lo que quiero. Vamos a empezar con una ronda de preguntas y respuestas por si queda alguna duda en el público. No sé quién quiere empezar. Un comentario. No sé si estaba, pero no lo vi, pero creo que también es importante mencionar que la ley también protege cuando hay riesgo físico o psíquico, no solamente producto de una violación, sino que cuando está en riesgo la integridad física o psíquica de la mujer, también la ley ampara un aborto no punible. Tal cual lo dije y estaba escrito, pero lo dije muy pasó así rápido. Porque digo, es una de las puntas importantes cuando una quiere acceder a la... Sí, lo dijimos y estaba escrito, pero quizá pasó muy rápido o yo le hice mucho hincapié en otras cosas que prendieron más. Es en caso de ser víctima de una violación o en caso de riesgo para la salud. Y la salud debe ser entendida en sus tres dimensiones, física, psíquica y social. Nunca alguien está afectado solo físicamente porque ese dolor físico nos altera. Nunca alguien está afectado solo psíquicamente porque esa angustia nos hace mal al cuerpo. Nunca alguien que esté afectado socialmente porque no tenga trabajo ni qué comer y esté en situación de pobreza extrema, está bien y está sano,
porque está angustiado y porque está afectado seguramente en alguna medida su cuerpo. Entonces la salud no se puede fraccionar. Y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Hemos trabajado mucho sobre cómo valorar un riesgo para darle derecho a esa mujer a la interrupción de un embarazo. Y en esto de la valoración del riesgo, lo importante es lo que había dicho así al pasar. Primero, que el riesgo no es certeza. El riesgo es la posibilidad de que algo pase. No es que tengo que estar segura que se va a morir si no interrumpe el embarazo. Hay un riesgo. Y segundo, que el riesgo que cada una puede correr solo lo puede medir cada una. Que la causa de muerte a ver cómo lo digo. De las mujeres en edad dentro de las muertes de las mujeres de tal y tal edad, una de las causas o la causa principal es la muerte por aborto. Sí. El aborto también tiene que ver con, capaz que lo digo mal, pero la idea por lo menos la transmito. El aborto también es fuente de negocio, ¿no? Totalmente. Y de prácticas claro, jodidas a partir de que es un negocio. Por eso quería contarte con respecto a de esa totalidad de muertes, que deben incluir mujeres de distintas clases sociales, pero debe haber, pienso, y esa la pregunta es si la mayoría de esas muertes están dentro de compañeras que, además de haber sufrido las consecuencias están sometidas también a prácticas de la medicina vinculadas a sus escasos recursos económicos. ¿Se entiende la pregunta? Totalmente, sí. Por supuesto que cuando digo que la primera causa de muerte en las mujeres de edad fértil es el aborto, me refiero al aborto no institucionalizado, al aborto clandestino, porque justamente el aborto en un medio adecuado, en un medio aséptico, en una institución de salud, no es una práctica de mayor riesgo. No es feliz nunca. O sea, la mujer que decide esto no lo decide, no es una felicidad, es realmente una decisión muy, muy, muy difícil. Pero no es una práctica de riesgo importante. Es más riesgoso un embarazo, si quieren, que un aborto. Las muertes se producen porque es clandestino, porque se realiza en condiciones de contaminación, donde no hay asepsia, no hay ningún cuidado, donde como hay ese halo de cosa clandestina, la mujer no puede reclamar, quien lo practica se lava las manos. Además existe el comercio inescrupuloso, no solo de la curandera del barrio, del médico con consultorio, que realiza en el consultorio privado y por buena plata lo que jamás haría por su conciencia en el hospital público. Pero la conciencia y la religiosidad la vive solamente con las mujeres pobres que no tienen otro recurso. Seguramente que las muertes las sufren más las mujeres pobres. Si yo no uso la pobreza como un argumento para facilitar esta cuestión o para trabajar por el derecho a decidir la interrupción de un embarazo, es porque creo que todas las mujeres tenemos derecho a que sea legal y que debe haber una fuerte diferencia si una mujer con mucho dinero puede pagar y tener una práctica segura y no morirse, pero queda con la sensación de que ha hecho algo ilegal y que ha pagado para estar fuera de la ley, es muy diferente a que esa mujer con todo ese mismo dinero sepa que tiene derecho a elegir. Porque eso cambia, además hay muchos que promueven o multiplican la teoría del traumatismo posaborto. ¿Qué pasa con esa mujer todo el resto de su vida?
Y ese resto de su vida depende de todo el resto de las personas, porque son los otros los que con sus juicios, con sus discriminación, la hacen sentir culpable de una decisión que en ese momento fue consciente y responsable. Porque quizá esa misma mujer en otro momento de su vida y en otras circunstancias elija ser una mamá excelente. ¿Alguien más para preguntar? María Teresa, ¿qué pasa en los casos que la persona que ha sido violada tiene discapacidad mental o algún otro tipo de discapacidad? Bueno, ¿hay más estudios? Simplemente sumás causas, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque justamente por la forma en que estaba escrito nuestro Código Penal, durante muchos años, cuando alguien reclamaba, pero en el código no dice que está prohibido, dice que si la mujer fue violada y es discapacitada y es menor y tiene derecho, entonces ninguna tenía derecho. Entonces, si la mujer, además de haber sufrido una violación, tiene alguna discapacidad, simplemente está sumando causas, pero la mujer tiene derecho, aun cuando sea sumamente inteligente y tenga todas sus funciones vitales perfectas, solo por el hecho de no haber consentido la relación sexual. La mujer tiene derecho a elegir la maternidad. Nadie puede ser obligada a ser madre. Si es discapacitada, hay una causal que también la habilita, aun cuando no haya sido violada. Hay una causal salud, como decían acá. Cada situación es diferente, pero tenemos muchos más derechos de los que conocemos. Y hay algo que, por las dudas que nos surja, y porque ya estoy robando tiempo, pero me parece importantísimo saberlo, porque cuando yo me enteré me puse muy contenta. Que también nuestra ley dice que cuando una mujer todavía no ha cumplido 13 años, siempre debemos considerar que fue una situación de abuso. Siempre, aun cuando esa jovencita mujer no tenga conciencia de que ha sido abusada. Porque no tiene capacidad de consentimiento. Entonces, si la edad de 13 años está establecida como la edad donde se adquiere la capacidad de consentimiento, esa mujer no consintió, no eligió. Roberto me ha visto muchas veces dar vuelta por los pueblos en el interior, y una de las cosas que a mí más me conmueve es ver la cara de las mujeres, de las que lo han sufrido en carne propia y de las que cuidan a otras, las enfermeras, las trabajadoras comunitarias, cuando yo les digo esto, porque rápidamente empiezan a pensar en un montón de nenas de 11, de 12 años, mamás, que no quieren ser mamás, que han sufrido y siguen sufriendo mucho. Y siguen sufriendo sus hijitos. Y que todas esas situaciones, dentro de la ley, con el mayor cuidado, con el menor riesgo, se podrían haber resuelto. Y serían mujeres con más oportunidades y también hijitos con mejores oportunidades. Bueno, damos un fuerte aplauso entonces para